Bienvenidos todos, este es el podcast de Abraham Ochoa. Cuando usted es una empresa y tiene sus empleados, usted debe garantizar que sus empleados paguen taxas. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, ya lo vamos a aprender. Hola Abraham, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Asdrúbal, buenas tardes, gusto verte, gusto estar aquí nuevamente. Bueno, los dos primeros episodios estuvieron buenísimos. Me gustó mucho el tema que desarrollamos, aprendí demasiado. Como siempre le he dicho, hacer estos podcasts y grabar con usted para mí es como ir a la escuela, como tomar clase para aprender, porque como empresario, porque también tengo mi compañía, pues aprendo mucho, Abraham. De hecho, gracias por este espacio, gracias por enseñarme también, porque mientras usted le enseña a muchas personas a través de este podcast, a la primera persona que le está enseñando es a mí, así que le agradezco muchísimo. Y bueno, desarrollemos el tema, Abraham. Hablábamos en los capítulos anteriores acerca de las taxas, acerca de los compromisos, y usted utilizó una palabra que me gustó mucho: al César lo que es del César. La parte del César. También utilizó una expresión que es muy sabia y hay mucha profundidad en ella. Cuando uno le paga al gobierno y hace las cosas bien, eso trae beneficios. Sí. Tranquilidad, ese es el beneficio más grande, tranquilidad y paz. Dormir tranquilo. Así es. Ahora bien, quisiera que en este episodio, en este bloque, Abraham, habláramos acerca de el papel de los empleados dentro de la empresa. Y mi primera pregunta es: ¿tiene la empresa responsabilidad con que sus empleados paguen las taxas? ¿Sí o no? Sí, claro. La empresa tiene la responsabilidad de delatar al empleado al que le está pagando. O sea, delatar se escucha medio agresivo, ¿verdad? Sí. Como si fuera un como criminal. A chisme, como. Sí, como si fuera un criminal. No, lo que pasa es que el empleado trabaja para la empresa tiene la obligación de tomar información de ese empleado para que le entregue un formulario, según si es un empleado, se le entrega un formulario W2 y la empresa tiene que haber tomado la información verdadera, si es un social, ¿verdad? Con su licencia ID, donde el nombre sea correcto, sea completo, tiene que delatar porque tiene que entregarle una forma para que ese empleado sea responsable de pagar sus impuestos que le corresponde. También, si esa persona no es un empleado, pero es un subcontratado, alguien que se contrató solamente para brindar el servicio, para trabajar unos días, se le pagó por el tramo, por lo que estaba haciendo, también la empresa tiene la obligación de delatar también a esa persona, o sea, haciéndole saber al IRS a quién le pagó. De esa manera, la persona o la empresa justifica ese gasto. Pero entonces el empleado ahora es responsable de presentar sus impuestos y pagar lo que le corresponde de ese pago que le dio la empresa. ¿Sí me entiendes? Sí. Para que la empresa no absorba ese impuesto que le corresponde al empleado. El problema no es contratar y pagar, el problema es no darle una forma que no lo obliga a presentar sus impuestos. Dicho de otra forma, es protegerse y proteger al empleado. Sí. Porque le entiendo así, usted me corrige, Abraham. Cuando la empresa le paga al empleado, pasan dos cosas. La primera es que contablemente ella le está diciendo al IRS: de lo que yo gano, estoy descontando tanto para pagar a un empleado. Sí. Se protege a ella. Claro, se justifica. Se justifica a ella. Pero ahora viene la segunda parte: proteger al empleado. ¿Cómo lo protege? Garantizando que él pague sus impuestos. Por eso lo tiene que, digámoslo, el término técnico es delatar, pero digamos notificar al IRS de que hay un empleado que se llama Pepito Pérez, sí, y que está recibiendo un dinero. ¿Es así? Sí, y fíjate que un empleado normalmente se reporta en un W2. Entonces el empleado automáticamente, cuando él es empleado, él va a recibir una forma W2, quiere decir que él prepagó sus impuestos durante el año, semana por semana, quincena por quincena,
Y también le retuvieron otros futuros beneficios como el Medicare, como el Seguro Social, que eso es para el día que se quiera jubilar, retirar o que quede desempleado. Ese dinero es un abono para ese beneficio. El empleador también está obligado a pagar una porción, un 50% de sus beneficios, de su bolsa. Entonces el empleado ya prepagó todo o un gran porcentaje de los impuestos que le tocaba pagar con esos cheques semana por semana, el empleado. Y la ley exige que el empleado se le trate como tal, como empleado, y se le pague como empleado, respetando esos derechos que es el Seguro Social y Medicare, para cuando esté viejito, se jubile. Para su retiro. Y también cuando quedan despedidos o algo. Quedan despedidos sin alguna justificación, y el Estado, donde corresponde, le paga un cheque mientras se encuentra trabajo. Para protegerlo. Desempleo. Proteger al empleado. El IRS ahí como quiera colectó sus impuestos. O sea, ya el empleado ya no tiene que volver a pagar, ya prepagó. El que más que nada se tiene que delatar es aquel que no se le retienen impuestos, que normalmente es el subcontratado. Es el que se le entrega un 1099 y no se le retuvo impuesto. Entonces tiene la compañía la obligación de haber tomado la información correcta para que se le haya dado su 1099 y también hacer llegar al IRS el final de enero de cada año esa copia de ese 1099 para que el IRS esté notificado de esa persona que se le pagó esa cantidad y no se le tomó impuesto porque era subcontratado y no era un empleado, por el cual no fue tratado como tal. Entonces la IRS toma ese pago, ese gasto a ese subcontratado como gasto, justifica a la empresa como gasto, pero el empleado está obligado a presentar esto como ingreso. Y de ahí él tendrá sus propios gastos, si es que los tuvo, y pagará el impuesto de lo que le quedó de ganancia. Si el empleado no presentó impuestos, el subcontratado no hizo sus taxas, no presentó sus impuestos, no le afecta a la empresa, porque la empresa cumplió en delatar. Ya el IRS sabe a quién le toca venir a reportar. Si no lo hace, eso no es problema de la empresa. Okay. Pero si la empresa no tuvo no fue dirigida. Y no tuvo esa responsabilidad, entonces la empresa pues prácticamente está obligada a presentar todos esos ingresos como ganancia, porque pues, no hubo gastos, entonces no pagas a sus empleados, no pagas a sus contratados. Y es ahí cuando las empresas pues meten otros gastos que no son para justificar esa cantidad. Pero hablando de todo un poco, este programa es grabado en Texas, ¿no? En Houston. Y le voy a proponer un tema y usted me dirá si nos metemos o no nos metemos ahí. Acá se presenta un fenómeno, no sé si en todos los estados o en la mayoría de los estados de la Unión Americana, pero acá en Texas, particularmente en Houston, sí es muy común, debido a la demanda, a la necesidad de mano de obra que hay, que los empleados o las personas mejor que buscan un trabajo, que buscan ser empleadas, acuden a unos papeles que no son legales desde ningún punto de vista, los que jocosamente, a manera de chiste, de broma, se le llaman los papeles Mickey Mouse, que es el social falso, es el social ID falso, el ID falso. Sí. Para hablar de esto quisiera proponerle que abordáramos el tema de la siguiente manera. Suponga que usted es una empresa y usted necesita mano de obra. Usted es un constructor, Abraham. Sí. Y usted necesita 5 empleados. Y contrató 5 empleados y esos empleados le presentaron sus papeles. Primera pregunta, ¿usted como empleador está obligado a verificar esos papeles? ¿Aquí en ese estado? Sí. No a verificarlos. No soy un agente de migración. No debo tener esa habilidad de saber verificar documentos falsos. Mi responsabilidad como empleador es solicitarlos. Una identificación válida a un seguro social. De ahí que sea falso, pues no. O sea, al menos que se mire muy Mickey Mouse,
uno se da cuenta inmediatamente que no hay que ser a veces tan sabio para saber, pero sí, mientras que no, o sea, mi obligación no es verificar, o sea, no, aquí no se exige. Hay estados en los que sí. Y o también en este estado, creo que sí hay niveles de empresas que sí están obligados a verificar. Así es. Entonces, pero la obligación de uno es solicitarlos y que esa persona pues firme, llene ese formulario que le da el derecho a la empresa a entregarle esa forma al final del año que los obliga a pagar, o prácticamente muestra lo que esta persona, este empleado pagó, los beneficios que le corresponden a final del año. Pero no, o sea, uno no está obligado. Hasta ahí no está obligado. Sigamos con el ejemplo. Entonces usted en su empresa de construcción contrató 5 personas. Estas personas entraron con esos papeles que no son legales, no. Pero usted no lo sabía. Supongamos, Abraham, que una persona de estas sufre un accidente en la obra. Sufre un accidente en la obra de construcción, en su proyecto. Usted, como dueño de la obra, como dueño del proyecto, pues tiene el proyecto asegurado y tiene su compañía asegurada. Hasta ahí va bien. Supongamos que la persona se accidenta. ¿Qué pasa? Ahí es el Guasumara. ¿Qué pasa? Es ahí donde nadie quiere llegar como compañía cuando se está haciendo ese mal movimiento de que se está pagando al empleado como un subcontratado y el empleado se llega a lastimar, que eso pasa mucho en la construcción. Se los llevan a una clínica, a un hospital, donde, pasa en los hospitales. En las clínicas no tanto porque son de paga. En los hospitales normalmente siempre hay una persona ahí que representa al Estado y es la persona que hace preguntas. Esa persona brinca a cuestionar a esa persona, depende del caso. Si esa persona una mujer viene a dar a luz, no, ni siquiera van y preguntan nada, nadie le cuestiona, al menos nada más los doctores y enfermeros. Pero si esta persona viene lastimada, con un brazo partido, y estaba trabajando, desde que él testifica eso al principio, desde que entró al hospital, le dice, ¿qué estaba usted haciendo? Trabajando. ¿Y qué pasó? Me machuqué y esto. Ok, perfecto, tome asiento, ahorita lo llamamos. Y ahí vienen, ya sea que sea de emergencia, no sé. Entonces, inmediatamente el hospital está obligado a notificar al Estado. Y el Estado ahí mismo tiene oficina. La persona que representa al Estado va a ver al paciente, ya que está mejor, ya que no está sufriendo tanto. Lo visita. Normalmente lleva una carpeta, una tabla aquí recargada sobre el pecho, con unas hojas, con muchas hojas así, y una pluma. Empieza a cuestionar, muy amable. Esta persona, su función es ver si este empleado está siendo tratado como empleado. Entonces, cuando le preguntan, buenas tardes, mi nombre es tal, su nombre fulanito de tal, ¿verdad? Y luego me indican que estaba usted trabajando ¿en qué área estaba trabajando? No, pues en el área de tal. ¿Qué estaba usted exactamente haciendo? No, pues esto. ¿Para qué compañía trabaja usted? ¿Desde hace cuánto tiempo trabaja usted ahí? ¿Cómo se llama su supervisor? No, pues sí. ¿Cuánto usted gana? ¿A qué hora usted entra? ¿A qué hora usted sale? Ya le preguntaron todo. Entonces el Estado le toma esa información. Muchas gracias. Yo regreso a verlo si es necesario. Es todo. Se va, mete esa información al sistema, ve que ese empleador ni siquiera existe en el payroll, ni siquiera tiene un empleado en payroll, mucho menos el que fue lastimado. Ve que ese empleador no tiene ese tipo de seguro, que en el caso de Texas se llama Workers' Comp, que ese es el que es un seguro obligatorio por si pasa un accidente en el trabajo, proteja al trabajador. Entonces se dan cuenta que esta persona está violando los derechos del empleado y está violando los derechos del Estado, la responsabilidad estatal. Entonces le dan una multota. Y la multa normalmente es basada a cuántos años tiene esa empresa de existir. De ahí ellos hacen un cálculo de cuánto esa empresa debería haber estado pagando cada año de responsabilidades, y según
por lo que cuestionaron y están viendo ahorita, se dan una idea de cuántos trabajadores pudo haber tenido tiempo atrás y cuánta taxa violó, y le dan una multota. Y ahí muchos no viven para contarlo. Muchos ahí tienen la toalla. Porque quiebran. Sí, les quiebran porque los intimidan mucho. Entonces, algunos se declaran culpables, pagan porque tienen que pagar, se quedan con un gran susto. Otros no contestan, no se presentan, se esconden y nunca más vuelven a la compañía. Sí, ese es el riesgo. Que ese riesgo lo corren todas las compañías de construcción, restaurantes que no están respetando los derechos de los empleados. Oiga, pero me parece muy interesante este tema, Abraham, porque dentro de nuestra política de informar para transformar, hay mucho empleador que no sabe eso, ¿no? Muchos que sí saben, pues se hacen. Y hay otros que no saben. Sí, y hay otros que no saben. O no son conscientes del impacto real, Abraham. Sí. No, y también algo, Asdrúbal, que hay mucho paisano que no tiene un seguro social. Entonces, legalmente, pues no puede trabajar en ciertas empresas y ellos van con información fantasma. Y bueno, pero hay muchos jefes que se dan cuenta de que la información es fantasma y no es buena, pero los deja trabajar, pero no los mete al payroll porque saben que verdaderamente no son ciudadanos o residentes del país. Entonces no siente esa obligación. Y sí, no está obligado porque esa persona no está legal en el país, pero ya cuando el Estado pues detecta eso, el Estado le vale un colmillo si la persona es legal o no es legal. Lo que le importa es que estás haciendo un mal movimiento, estás violando. Entonces, pero ¿cómo tú metes al perro a un empleado que no tiene seguro social? ¿Cómo lo metes? O sea, si el sistema te pide seguro social. Entonces, bueno, y aquí va la cuñita, Abraham. ¿Qué es el payroll? Expliquémosle a nuestros oyentes. La nómina de pago. La nómina de pago. Sí, nómina, no sé cómo se le llama de qué otra manera. Nómina, ¿verdad? Sí, que es el salario, el sueldo mensual, quincenal, semanal, que donde tienes retenciones como empleado. Exacto. Y ahí quiero detenerme en las retenciones. ¿Por qué estamos abordando este tema como con tanto detalle? Acuérdense que en este episodio estamos hablando acerca de las taxes. Estamos hablando acerca de las responsabilidades tributarias que tiene toda empresa. Veíamos en el capítulo anterior que una de las responsabilidades es relacionada con los impuestos de las ventas, con los impuestos de lo que gana. Ahora estamos con los empleados. Hemos hablado y hemos desarrollado el tema con un ejemplo de una empresa de construcción que contrata a un empleado que tiene papeles falsos, fantasmas, Mickey Mouse, sí. Pero otro tiene el papel, es ciudadano, tiene su estado legal definido, por decirlo de alguna forma. Le hacía yo el ejemplo a usted, Abraham, de que fulanito de tal se lastimó, fue al médico, no lo van a atender. La pregunta que sigue es, el seguro, si la empresa tuviera seguro, hablamos en el ejemplo que si la empresa no tiene seguro, pues el problema es para el dueño de la empresa. Sí. Supongamos que la empresa suya tiene seguro. El empleado estaba haciendo roofing, estaba haciendo el techo, se cayó, se partió una mano. ¿El seguro le va a pagar por ese empleado al descubrir que tiene papeles que no son reales? El seguro le va a pagar por ese empleado, aunque no tenga papeles. Eso sí. Le va a responder, sí o sí. Le va a responder, sí. Sí. El seguro no va a cuestionar tienes papeles, no tienes papeles. Creo que eso viene siendo, si el seguro cuestionara y se negara a pagar, fuera algo ilegal de parte del seguro. El seguro está obligado a pagar. Sí, porque ahora, pero pasa esto, mira, supongamos que yo soy una empresa que tengo 5 empleados. La de construcción del ejemplo. 5 empleados trabajando. Con o sin papeles. Tengo 5 empleados. Yo compro ese seguro y yo cuando compro el seguro digo que tengo 3. Porque si digo que tengo 3, pago menos.
Entonces, cuando se me lastima un pelado, con o sin social, la empresa pues no sabe cuál se lastimó de los 3, pero solamente yo sé que son 5. Si a mí me cachan que saben que yo tengo 5 y no tengo 3 y estoy pagando menos, ahí el seguro no está obligado a cubrirme, porque yo mentí. Ya, así sea ciudadano o no ciudadano el empleado que se lastimó. Ahora, ¿y no va a responder? No va a responder. Por culpa de la mentira. Pero ahora yo voy a tener que pagar en mi bolsa. Esa es mi consecuencia. Porque yo mentí. Y es lo que muchos empleadores no están midiendo. Están mintiendo para pagar menos. Pero eso están asumiendo un riesgo innecesario también, ¿no? ¿Y sabes qué pasa esto? No sé si tú has mirado que en una de mis pantallas yo tengo un castillo de arena. ¿Sí lo has mirado? Sí. Me gusta mucho usar ese castillo de arena cuando hago una presentación, porque ese es lo que, ¿cómo te puedo decir? Ese es el equivalente. En eso se convierte, o eso es lo que formamos cuando estamos desarrollando una empresa, cuando estamos haciendo las cosas mal. Creemos que porque nos estamos ahorrando dinero en mentir, creemos que estamos creciendo más rápido. Pero en realidad lo que estamos construyendo es una riqueza de arena. Que cuando viene un problema de ese tamaño, Asdrúbal, es como un fuerte viento. Automáticamente derriba todo lo que con mucho tiempo construí. Porque no es algo real, no es verdad, es mentira. Solamente entonces lo pierde uno todo. Porque es donde la ley entra y te deja sin nada. Porque imagínate pagar los daños médicos de un empleado que se lastimó el brazo y que ese brazo jamás va a poder volver a su normalidad al 100%. Es algo costosísimo. Y en una empresa que se arriesga a mentir de esa manera, créeme, no tiene los fondos para pagar esos gastos. Una empresa grande, una empresa verdadera, no miente de esa manera. No sé si te ha tocado a ti en el tiempo atrás que hayas llegado a trabajar para una empresa, que esa empresa tiene todos los trabajadores en payroll. A ciega con papeles chuecos. Ellos ellos meten a todos en payroll. Porque pagan. Ellos pagan. Se cuidan, perdón. Ellos cumplen. Que el problema le caiga al trabajador si el trabajador está mintiendo. Ese es el problema de él. Nosotros vamos a cumplir. Si llega inmigración aquí, que el trabajador me mintió, yo no soy multado porque yo no lo sabía. Que en ese momento lo arrestan, lo deportan, pues ni modos. Yo cumplí. Ellos no van a arriesgar todo lo que han conquistado por la culpa de un pelado. O sea, o por ahorrarse un peso. Ellos se enfocan en lo que van a ganar y no en lo que están invirtiendo, porque es inversión. Ellos no piensan así. Pero las empresas pequeñas quieren llegar a ser grandes de esa manera, mintiendo, y no se dan cuenta que están arriesgando su vida. Y hasta su libertad. Eso puede dar cárcel, ¿no? Por supuesto, porque eso es algo ya... Es grave. Mentirle a una aseguradora, mentirle al Estado, eso es gravísimo. Gravísimo, ya. Eso es algo que ya no... Ahora sí que ya enfrentas la ley prácticamente y quedas fichado, encarcelado. Si lo puedes pagar con tus propiedades, bueno, pero de ahí viene el IRS y si tú mentiste al Estado... ¿Tú crees que no vas a mentir al IRS que está un poco más lejos? O sea, el IRS... Se cae con todo. Cae con todo. O sea, entonces, eso es como el ejemplo que mencionábamos. Abraham, en su experiencia, ¿pasa muy seguido esto? ¿Ha conocido usted muchos casos de lo que estamos hablando? Sí, pasa mucho. mucho. ¿Tiene un ejemplo por ahí? Sí, sin pasa decir nombres. Sí, hay una empresa ahorita que, de hecho, mira, esta empresa... No solamente, ha mentido bastante al Workers' Comp para asegurar, para que les salga más barata la aseguranza, y también ha mentido al DOT, que ese es el que Departamento de Trabajo. Ajá, para que manejan camiones, ¿verdad? Que le dan ese permiso de tener camiones de volteo, de muchas ruedas. Le mienten, no declarándole cuántos choferes tienen, porque algunos choferes no tienen documentos, tienen licencia en su país para manejar camiones pesados, pero aquí no, y los dejan trabajar y los esconden. Han pasado accidentes ya, donde estas personas han golpeado a lo mejor un carro. Una vez pasó que le golpearon a una viejita en el carro y el chofer vio que lo que pasó y se baja del camión y se va corriendo.
¿Te imaginas? Entonces el chofer pues no sabían quién era. Se fue, se peló. Pero pues dejó el camión ahí. Y el camión tiene la numeración de DOT. Saben quién es el dueño. Saben quién es la empresa. Sí, claro. Entonces le caen a la empresa. Y la empresa le cuestiona y le dice quién es el pelado que traes ahí. Y la empresa quiere ser más viva y decir, es este el que tiene licencia. Entonces el que tiene licencia, ahora él va a ser multado. Y eso le afecta en su licencia de él. Como licencia comercial. Increíble los casos que uno escucha en este mundo. Pasa, ¿no? De todo, de todo. De todo hay en la viña del Señor. Pero bueno, volvamos al ejemplo para seguir desarrollando el tema, Abraham. Se le lastimó el muchacho, le respondió el seguro. Ya hablamos de que la empresa no tiene ninguna responsabilidad de verificar, digámoslo de esta manera, o mejor, de poner en duda lo que le dijo el empleador. No. Puede ser. Es buena fe, ¿no? De buena fe le cree. Tú imagínate que tú quieres ser mi empleado. Sí. Y tú vienes con tus documentos. Y yo pongo en duda esos documentos. Atentas contra mi buena fe, es el derecho. Tú me puedes demandar a mí. Claro, porque atentas contra mi presunción de inocencia. Exactamente. Entonces yo no puedo asegurar porque pero si yo soy un agente de migración, yo tengo el derecho de cuestionar de tus documentos, pero yo no soy un agente, soy un contratista, un empresario. Yo tengo que saber cuáles son mis límites. Entonces yo no soy obligado. Muchos preparadores de impuestos y muchos contadores te van a decir que estás obligado, pero es mentira. ¿Dónde dice que estás obligado a cuestionar de esa manera? No, tú tienes que tener si tú miras el papel falso, tú no te puedes hacer al ciego. Sí. Pero pues, me refiero a que se mira falso, o sea, que el seguro social debe ser azul con celestito y te lo entreguen verde con rojo, pues. Rosado. Sí, entonces espérate, o sea, no. O sea, tienes que tener esa diligencia. Pero no. De ahí que tú te pongas a cuestionar, a investigar. No. Tú no tienes esa obligación. No. Y tampoco tienes ese derecho, ¿no? No, tampoco tienes derecho, no. Pero hay gente que se quiere pasarse de la raya. Empresarios que se pasan de la raya. Y eso es algo que tienen que tener cuidado. Y es porque no conocen la ley, no conocen sus derechos y mucho menos sus obligaciones conocen. Entonces están violando. Para ir cerrando este bloque, tema candente. Vamos a meterle un poquitico más de leña al fuego. Una persona, un empleado, o mejor, una empresa que contrata a los empleados y abusa de su condición legal para pagarles menos. ¿Cuánto es el valor de la hora legal en Texas, por ejemplo, de salario? $7.25. $7.25. En el mismo ejemplo que estamos dando de una empresa de construcción ficticia, porque es un ejemplo para buscar ser explicativos, supongamos que el dueño de la empresa dice la hora está en $7.25. Yo voy a contratar personas, mano de obra, comillas, ilegal, con papeles o sin papeles. Y se las da de vivo, se las tira de vivo. Y él paga la hora a $5, por debajo del precio. Ok. Hábleme un poco de eso. ¿Es legal, ilegal, es demandable? Es demandable. Es demandable, es ilegal. Eso no puedes pagar por debajo del mínimo. Por eso hay un mínimo. Tienes que pagar del mínimo para arriba. Ya si tú en vez de pagarle a esta persona 10, 12 la hora, porque lo que él hace es lo que vale, pero como tú sabes su condición, su situación migratoria, te aprovechas y le pagas menos. Este empleado te puede demandar, pero la cosa aquí es que tú estás pagando arriba del mínimo, o sea, tú estás cumpliendo. Ya es cuestión de que si él te demanda porque él asegura que tú debes pagarle más, no es un caso ganado yo no soy abogado, pero a lo que yo he visto, ahí es cuando el jefe sale ganando. Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa cuando Estados Unidos? ¿Sabes que Estados Unidos contrata personas por ejemplo, mexicanas? Sí. Cuando tú llamas a Comcast o llamas a unas compañías para un servicio, para un reclamo o para una modificación,
el que te contesta no está aquí en Estados Unidos. Sí, no, la tecnología permite Te contestan, que esté en Colombia, en sí, México, en exacto. otro país. Entonces, ¿por qué crees que le contratan gente de otros países y no de aquí? Por el valor de la mano de obra. Exactamente. O sea, mientras que tú estés Cumpliendo el estándar de ese país. el estándar, tú estás en lo legal. No te pueden demandar. No te pueden demandar porque ¿quién te manda ahí? O sea, si no sabes que no te están pagando lo que es, ¿quién te manda ahí? Entonces fue tu voluntad, tú firmaste, tú aceptaste, ahora te aguantas. O sea, no puedes decir, es que me paga menos de lo que me metes a pagar. O sea, ¿para qué te metes a trabajar ahí? ¿Para qué firmas? ¿Para qué te quedas? Vete, tienes la libertad de irte. La libertad de irte, sí. Claro. Entonces, ya cuando te pagan menos o no te pagan, entonces ahí sí ya puedes demandar, porque ahí sí tienes derecho, ¿verdad? Y es importante ahí, es una pregunta. En los Estados Unidos, una persona, sin importar su condición migratoria, conserva los derechos ante el Ministerio de Trabajo, ante el Departamento de Trabajo. Claro. Conserva sus derechos ante el Estado. Sí. No quiere decir que... Los invitamos a seguirnos, los invitamos a que continúen con nosotros escuchando nuestro podcast, a que ingresen a tutaxman.com. Recuerde, tutaxman.com es el patrocinador, es el sponsor oficial del podcast de @soyabraham_ochoa. Abraham, muchas gracias por la compañía de hoy, gracias por el programa de hoy. Gracias, un placer nuevamente, y esperamos que nos sigan escuchando en los próximos audios, y pues que continuemos llevándolos a un entendimiento para que haya un crecimiento en su empresa. Así es, y a todos ustedes les damos las gracias, nos seguimos escuchando, no se pierda el siguiente capítulo. Dele clic al siguiente capítulo y continúelo escuchando. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.